Bienvenidos de nuevo al Camino de la Serpiente. Vamos terminando este recorrido maravilloso por el conocimiento de las serpientes, estos fascinantes animales que nos intrigan, que admiramos y que en algunos casos también nos dan temor. Hoy tenemos un capítulo espectacular con un invitado que realmente admiro mucho. Vamos a hablar sobre la estética, vamos a hablar sobre la belleza y cómo a través de la fotografía podemos transmitir un mensaje de conservación, un lenguaje de armonía con estos animales y estos seres maravillosos. Nos acompaña el maestro fotógrafo de naturaleza Ernesto Obando. Maestro, bienvenido a recorrer con nosotros este camino, el camino de la serpiente. Muchas gracias, Fer, y realmente mientras te escucho y mientras escucho también pronunciar el camino de la serpiente, no puedo dejar de sentirme muy emocionado porque realmente siempre me ha llamado la atención cómo esta familia pues, de animales en todo el mundo ha sido un poco como llevada al límite gracias a que hay un conjunto de mitos y pues obviamente porque también hay algunas especies que son muy peligrosas en la relación con el ser humano, pero que ha sido llevada al límite por el hombre y que lamentablemente, más allá de su peligrosidad o no, cada vez que hay un encuentro entre ser humano en un alto porcentaje, pues lamentablemente las serpientes terminan muertas. Entonces no debo emocionarme porque para mí es un animal que genera mucha inspiración, mucha admiración y que yo siempre estoy deseando como tener un encuentro y como poder llegar realmente a dedicar tiempo para observar, para admirar y para fotografiar. Maestro, es un honor personal tenerlo acá. Sabe que lo sigo hace tiempo, ha sido un maestro para mí también en la fotografía. Y a propósito de esa inspiración y esa sensibilidad hacia estos animales, quiero empezar preguntándole, ¿cómo inicia usted este proceso de fotografiar la naturaleza, de fotografiar la biodiversidad? ¿Qué le llama la atención y cómo es este inicio? Bueno, realmente es una pregunta súper interesante y yo pienso que esto es uno de los mensajes más poderosos porque yo soy una persona del común que nunca tuvo desde el punto de vista ni de su infancia o el entorno en que vivía, ni tampoco desde la formación académica, una inclinación por la naturaleza. Muchas veces pues, las personas estudian, qué sé yo, biología, es una carrera súper importante, y otras carreras afines en donde están muy íntimamente relacionados con la naturaleza, pero yo no tuve esto. Entonces, es importante decirlo, yo soy una persona de común que algún día tuvo la posibilidad de estar relacionado con el tema de la fotografía, inicialmente por los viajes que realizaba. Yo soy una persona que inicié en el mundo de los viajes como mochilero y después tomé, por alguna circunstancia de la vida, tomé la decisión de convertirme en fotógrafo. Y cuando decidí convertirme en fotógrafo, pues inmediatamente dije, yo quiero ser fotógrafo de naturaleza. Entonces empecé este camino, ya son 11 años, desde el 2014. Digamos que el objetivo que yo busco, primero lo que yo quiero es conocer. Quiero vivir, quiero como, digamos, conocer la mayor cantidad de especies. Luego de conocer, ¿sí? Y esa admiración que yo tengo hacia diversas especies, me considero pues un generalista, ¿no? Así, y siempre he sido, mi aspiración es a convertirme pues en un naturalista. Vuelvo y digo, especialmente esto porque no tengo una formación académica desde el punto de vista de la biología, pero sí he querido como ir acumulando conocimiento y por eso para mí es importante las fuentes escritas, los libros, la internet y obviamente las personas con las cuales tengo la oportunidad de relacionarme, que están especialmente en el campo de la biología, y como ir conociendo, pero también además ir logrando capturar esa belleza que hay detrás de cada animal y esa belleza que hay detrás de cada serpiente para que la gente las conozca y obviamente también se familiarice y conozca la importancia que tienen cada una de estas especies en nuestros entornos naturales. Ernesto, y dices algo que me llama mucho la atención y yo creo que las personas dicen, bueno, pues entonces si quieres que conozcan tu trabajo y quieren que conozcan la biodiversidad, pues empecemos mostrando algunas de las imágenes de Ernesto que realmente son inspiradoras, tienen un arte, una estética únicas y yo creo que eso es lo que le ha dado éxito a Ernesto como fotógrafo. Acá hay una imagen que me gustó mucho y es una víbora de pestañas, una serpiente potencialmente peligrosa, pero cuando uno ve la fotografía no está pensando en lo malo, sino que es algo realmente hermoso. Háblenos un poco de esta fotografía para que la gente también empiece a conocer el trabajo de Ernesto y cómo transmite un mensaje tan potente.
Bueno, súper interesante la pregunta es, realmente cuando empecé a fotografiar la diversidad de Colombia, cuando empecé a ir a cada rincón del país, pues yo estoy preguntando por todo, ¿no? Estoy preguntando por las ranas, por los monos, por las aves y también por las serpientes. Es uno de los grupos que me gusta fotografiar. Entonces, yo siempre como que empecé a preguntar a los especialistas, es, oiga, ¿cuáles son aquellas serpientes, cuáles son aquellas víboras especialmente que podría yo encontrar en Colombia y que yo pudiera fotografiar? Entonces ahí me encontré como con cinco grupos de víboras. Entonces está, por ejemplo, la laquesis, están las terciopelo, que son las botrops, están las víboras de pestaña, están las famosas raudiarí y están las cascabeles. Entonces, la víbora de pestañas fue muy emocionante porque de estas cinco, que yo siempre quise desde hace unos 8 años más o menos que quise fotografiar, la víbora de pestañas fue aquella que me dio la oportunidad de introducirme en ese mundo. Y encuentro que es un animal que tiene alrededor de la especie, pues una especie de mitos, de leyendas. Obviamente es una víbora que tiene importancia médica, pero que tiene un sinnúmero de mitos y leyendas en el campo, ¿sí? Y que empecé a encontrar con todas las personas que me relaciono, con mis amigos en el campo, de que es temida. Y cuando tengo ese primer encuentro, que fue súper emocionante porque fue una víbora de pestañas en Jardín Antioquia, verde, absolutamente preciosísima, la encontré a las 6 de la tarde o la encontramos junto con mi guía y empecé a fotografiarla sin flash ni nada. Fue un impacto maravilloso porque yo no podía acreditar tanta belleza en un animal, rodeado especialmente, lo que estoy diciendo, de un mito, de un sinnúmero de leyendas. Entonces empiezo yo a ver sus ojos, sus pestañas, sus fosas, sus escamas, y realmente yo digo, no, yo quiero conocer la mayor cantidad de vibras de pestaña que haya. Y me encuentro también que Colombia, pues obviamente somos un país multidiverso, que somos de top 3 o top 5 en el mundo en biodiversidad, que tenemos gran cantidad de víboras de pestañas. Entonces yo lo que quiero es conocerlas, porque también quiero contribuir a que ellas vivan, obviamente por la importancia que tienen desde el punto de vista del ecosistema en entornos seguros, para ellas y para las personas, porque es importante también llevar el mensaje de que estos animales tienen ciertos cuidados y pues la gente también esté preparada porque donde vive puede encontrársela, ya dado sus características de que son una especie arbórea en cualquier lugar. Entonces es importante que las personas tengan ciertos cuidados para que cuando haya ese encuentro, pues ese encuentro no termine en una mordedura y que la persona continúe su vida y que la víbora también sea un poco resguardada o localizada, por decirlo así, en un entorno seguro para ambas. Entonces, ha sido muy emocionante y pues ya he tenido varios encuentros con víboras de pestaña que me han permitido hacer algunas fotos y yo casualmente, pues el día de ayer tuve un encuentro con una víbora de pestañas y cada vez que veo esta especie estoy más enamorado de ellas. ¿Qué lo enamoró de ellas y qué tienes en cuenta a la hora de hacer un retrato como este que estamos viendo? O sea, me imagino que antes investigas cómo es tu proceso de creación de una imagen o llegas y te dejas llevar por el momento. Cuéntanos un poco sobre eso y sobre la inspiración antes de tomar una imagen. Bueno, esta es otra pregunta súper importante dentro de mi proceso fotográfico general, porque pues, no solamente con las serpientes, sino también está con el tema de los felinos, con el tema de los colibríes, que yo digo que el único pájaro que me hace viajar realmente es un colibrí y he ido muy lejos por los colibríes. Lo primero que hago es, obviamente, está el impacto visual. Por ejemplo, en los colibríes están los colores, en los felinos está pues también todas las leyendas que hay alrededor de ellas y la importancia que surten en los ecosistemas. Y en las serpientes también esa importancia, pero también está relacionada en un resumen ejecutivo de lo que estoy hablando de los felinos y los colibríes, es que aquí es importancia y belleza, ¿sí? Entonces, siempre me cautivan ese par de cosas. Lo primero que hago yo es buscar en internet las páginas especializadas, las páginas que tienen soporte o sustento científico, especialmente de las universidades. Segundo, está el tema de el guía, ¿sí? Y de la comunidad local, ¿cierto? Entonces yo empiezo a averiguar un poco también con colegas y con biólogos especializados en dónde puedo localizar la especie. Luego ahí ya me voy al guía local o a las familias locales. Empiezo a preguntar, siempre estoy encargando, oiga, le encargo esta especie, le encargo la otra. Cuando vea esta especie me avisa. Porque resulta que este tipo de víboras
son víboras que duran en los mismos lugares por varios días. ¿Sí? En este proceso he aprendido también que una víbora después de que caza puede estar hasta entre 15 y 20 días, regularmente 17, 18 días, en el mismo lugar. Bueno, pero sí te veo que te estás como convirtiendo en un medio biólogo ahí porque la fotografía te ha llevado a investigar sobre la Pues, biodiversidad. pues no sé si biólogo, yo pues obviamente estoy muy lejano de esto, pero sí lo que quiero llegar a ser algún día un alumno de naturalismo. Entonces siempre estoy interesado en aprender. Cuando la persona me llama, me dice, encontramos en este sendero, este lugar, yo digo, uy, no vayan a mover nada, déjela aquí quieta y yo voy a tratar de ir allá. Yo tengo un dicho personal que lo coloco a veces en algunos grupos de WhatsApp, es saliendo para el terminal, escribo y pongo una persona así corriendo. Y realmente esto lo hago muchas veces, ¿cierto? Es que arranco para el terminal en la noche con mi equipo fotográfico y al otro día amanezco en el lugar para intentar observar el animal y para fotografiarlo. Entonces, siempre cuento con los amigos que viven en las localidades, con los campesinos, con los indígenas, ¿sí? Que me están dando el dato y que también me están recibiendo y que me están acompañando mediante su guía, porque lo más importante también a nivel de fotografía, de naturaleza, realmente esencialmente está el tema del guía, el guía local y también las familias que viven en los lugares. Eso es lo más importante para mí. Yo no concibo hacer fotografía de naturaleza sin contar con un guía de naturaleza local y sin una familia que también me reciba y que me acompañe y me dé pues como ese conocimiento del lugar. La importancia de la comunidad, del conocimiento local y de los bienes y servicios que estas personas ofrecen para la fotografía de la naturaleza o para el turismo de naturaleza. Y es un mensaje muy bonito de Ernesto porque no es ir a tomar la fotografía solo por tener una imagen, sino también porque la biodiversidad permite que hayan beneficios no solo para el interesado en ella, sino también en general se dispersan para las comunidades. Esto es súper importante y súper relevante porque, claro, estamos en el país de las aves, Colombia es el país de las aves, yo tengo este lema hace muchos años, Colombia, el país de las aves. No solamente es en el tema de las aves, sino en general de la biodiversidad en cada especie que hay, porque todos los territorios son diferentes y todos los territorios también tienen composiciones desde el punto de vista biológico diferentes, diferentes especies. Yo siempre digo es que una especie en particular puede cambiar la vida de una familia. Y es que esta familia se dedique a proteger el entorno, a proteger los bosques y a proteger esa especie en particular. Porque desde el punto de vista también del turismo, y no solamente del turista como tal, sino del investigador y del naturalismo, puede llegar a ser importante que esta familia en el futuro derive sustento económico por el cuidado y la protección de esta especie en particular. Entonces, puedo hablar del oso de anteojos, puedo hablar del puma, puedo hablar, bueno, de tantas cosas y pues también de las víboras, porque las víboras también, yo le he dicho a muchas personas en muchos lugares, oiga, es que si usted cuida, si usted protege y si esto se lo hacemos conocer a otras personas, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en todo el mundo, habrá gente que en el futuro viajará especialmente a Colombia para conocer esta especie. Entonces ahí viene también todo el entorno, es que cómo nos vamos preparando desde el punto de vista del alojamiento, de la alimentación, de la guía, del conocimiento del territorio y del conocimiento de las especies, para mostrarle a la gente no solamente esta especie, sino todo lo que hay alrededor de ella y que en el futuro la gente también tenga ingresos. Porque yo soy de los que digo que conservar con hambre no es posible. Conservar con ingresos sí lo es. Y pues hay todo un movimiento en el mundo donde hay gente que está dedicada a financiar estos esfuerzos. Puede ser a través de aportes, pero también a través del turismo. Es cuando yo voy de turista y pongo mi grano de arena consumiendo los servicios, recibiendo la prestación de servicios de guía, de alojamiento, de todo, transporte, que todo esto se convierte en un movimiento general de la economía de la zona. Genera valor en la zona. Pero Ernesto, volvamos a la foto. Sí. ¿Sí? Porque vamos a hablar de fotografía. Quisiera preguntarte nuevamente por esta imagen. Hablemos de ella, cómo la logras, cómo la planeas. ¿En qué momento te sientes conforme con la fotografía y en qué momento dices, listo, esta imagen la voy a publicar y quiero que la conozcan? Tremenda pregunta porque es que yo no sé, pero particularmente yo nunca estoy conforme con mis imágenes. De hecho, soy una persona profundamente crítico con lo que yo hago.
porque yo siempre digo, uy, me faltó, mire que la posición, mire que esto, mire que lo otro, no sé, Saco pues la estoy lengua. criticando, exactamente. Como el ejemplo de ayer, yo fui, ¿cierto? Estaba la víbora ahí, estuvimos acompañándola aproximadamente unos 45 minutos, nunca sacó la lengua. Claro, pueden haber dos opciones, es que yo siga ahí, encima de la víbora, con el flash y estas cosas, que no me gusta, o que tome la segunda opción que es, oiga, ya es suficiente, dejémosla tranquila. Porque no soy una persona que esté, pues, como extendiendo el tiempo con la especie, y no solamente con estas, sino en todas. Yo sé que hay momentos en donde yo digo, oiga, vámonos ya llevamos media hora aquí con este oso, voy a poner un ejemplo, ya llevamos media hora con este oso, dejémoslo ya. Así yo esté quieto en un lugar, absolutamente esperando y solamente haciendo clic, sin moverme, porque prefiero y para mí lo más importante es el bienestar del animal. Y yo nunca tengo que perder de vista esto. Era una pregunta que te iba a hacer y es la ética en la fotografía. Y me parece bien que abordes el tema. ¿Cómo priorizas y qué tienes en cuenta para tomar una fotografía de forma que no afectemos el bienestar de los animales o del entorno en el que ellos se encuentran? Bueno, fíjese que este es un reto y particularmente para cada persona es analizar, reflexionar acerca de lo que está haciendo y también tomar la decisión de abandonar. Yo soy muchas veces de lo que digo y la gente que seguramente va a escuchar esto y que va a ver esto y que ha estado acompañándome en diversas situaciones pueden llegar a recordar es, oiga, sí, es que Ernesto llegó un momento en que dijo, oiga, vámonos, dejemos ahí, no más. Es ese sentido de tomar la decisión y siempre tener en mente que el bienestar del animal es lo más importante. Ninguna foto merece la pena de que un animal entre en estado de estrés o en un estado pues en el que se le exija demasiado. El bienestar de las serpientes o de cualquier animal y su ecosistema por encima de una fotografía, de una visita, de un trayecto. Un gran mensaje del maestro Ernesto And. Maestro, retomando, nos contaba sobre cómo lograste esta imagen tan bella. Bueno, esta es una experiencia muy linda porque también quiero resaltar, es que en Colombia ya hay algunos lugares donde la gente, las familias, ya sea en su casa, en su finca o en algunas reservas, están trabajando para proteger esta clase de especies. Uno de estos lugares es Kiraikai Ecolodge en el Quindío, en Finlandia específicamente. Es un lugar que está en el límite del parque regional Bárbar-Bremen, que comparte Risaralda de Quindío, y pues ahí tienes la fortuna de que ya durante los últimos años se han encontrado varios individuos, cada vez más a menudo. Al principio era muy difícil. Y esta foto en particular es de el segundo individuo que encontramos. Y justamente ese individuo lo encontramos durante una visita. Yo he tenido también la fortuna que he invertido bastante tiempo allí. Entonces a veces voy por 5 días, a veces voy por 7 días. Y eso me da la posibilidad de que cuando estoy buscando otras especies en particular, específicamente aquí en Kiraikai, que busco primates y busco también felinos, tengo la fortuna de encontrar. Entonces, sin embargo, esta víbora la encontró Juan Carlos Meguier, la persona dueña de Kiraikai, y pues inmediatamente yo estaba ahí en el momento, me llama y me dice que encontró la víbora. Vamos al lugar, pero hay una especie como de nerviosismo y de emoción en el ambiente, porque cuando él llega al lugar donde yo estoy, porque estoy habitualmente trabajando en mi computador, me dice, Ernesto, encontré una víbora de pestaña. Entonces lo primero es rápidamente organizar al equipo y verificar que nada falte, que yo uso un difusor grande normalmente para este tipo de cosas, porque el difusor me permite varias cosas. Una es, si está haciendo mucho sol, es yo puedo proteger la víbora con el difusor colocándoselo arriba para que no le entre el sol y obviamente le quede la iluminación más pareja, más linda, más suave. Y también porque a través del difusor yo no tengo que manipular a la víbora ni nada de esas cosas, ni tengo que estarla tocando ni manipulándola porque pues además no me gusta y tampoco me gusta pues que lo hagan las personas que me acompañan. Con el difusor voy a hacer que la víbora siempre mantenga la atención sobre el difusor y eventualmente saque su lengüita sin tener que molestarlo, porque eso es súper importante. Simplemente al colocárselo ahí, la víbora va a estar muy pendiente del difusor, va a sacar su lengua porque quiere saber de qué se trata y ahí es cuando viene de una manera muy tranquila la foto.
Una ventaja que hay con este tipo de especies es que ellas son muy posudas. La manera normal como se hacen en las ramas, porque son arborícolas, es casi siempre la posición en que la vemos en las fotos. Entonces no hay necesidad de estarla tocando ni acomodando demasiado. Ya cuando llego al lugar, observamos que esté en una forma apropiada. Ellas son, repito, muy posudas, siempre están ahí muy lindas sobre las ramas. Y ya lo que es el tema de cómo se maneja la luz. Yo básicamente cuando estoy mirando las víboras, pues con esta es muy fácil porque siempre están un poco como perchadas o posadas a una altura media. Entonces es muy fácil realmente llegar a hacer la fotografía, entonces ya sea trabajando de rodillas o semi agachado o simplemente de pie, me enfoco en 3 o 4 aspectos principales. Como esta es una víbora de pestañas, lo primero que quiero fotografiar es la pestaña. Entonces para esto tengo que estar a una altura más o menos al nivel del ojo del animal. Número 2, quiero registrar las fosetas. Sí, porque esta víbora también hace parte de un grupo importante de víboras con foseta. Número 3 está el tema de la lengua. Y número 4, obviamente quiero captar la belleza de lo que son las escamas. Entonces, normalmente ellas están ahí o posadas o enrolladitas sobre la rama y casi siempre coincide de que están sobre ramas muy bonitas, especialmente en Quiraycay, que es un bosque alto andino que está alrededor de los 1900, 1950 metros. Son bosques con mucho musgo de manera natural, entonces lo encuentra uno en la posición y este es un ejemplo de esa fotografía y de esto que estoy ilustrando. Maestro, es una fotografía realmente hermosa. Transmite todo eso que usted quiso transmitir, el lugar, que es venenosa, que es bella, sí, que tiene esas ornamentaciones. Un trabajo realmente inspirador. Ahora quisiera preguntarte algo o sobre una experiencia que hayas tenido, que te haya costado, que hayas tenido que planear, hacer una logística tremenda, pero que al final hayas obtenido un resultado, una imagen que soñaste sobre una serpiente. Entonces quisiera que nos contaras una experiencia. Sé que tienes muchas, sé que has viajado por todo el mundo, que has recorrido diferentes países registrando la naturaleza, pero especialmente en Colombia. ¿Cuál es esa experiencia que tú dices, estoy orgulloso de lo que logré allí? Realmente hay una que sobresale sobre las demás. Primero, por la especie. 2, por el grupo de personas que me acompañó. 3, por el proceso. Pero, digamos, siempre es muy emocionante. Estuve, por ejemplo, en Timbiquí, Cauca, y allí salimos a buscar la famosa terciopelo, la 24, la X, la Botrops. Estuvimos buscándola en un basurero. Entonces estuvimos ahí buscándola, salimos más o menos a las 5:30 de la tarde y a las 6:30 de la tarde ya hemos encontrado un animal ahí. Luego estamos hablando de las experiencias que he tenido en el llano, por ejemplo, en el área de Mesetas o en el área de Vista Hermosa. En Vista Hermosa también en un camino que estábamos transitando a eso de las 8 de la noche junto con mi guía. Íbamos para la reserva del Águila Arpía y en el camino nos paramos a descansar y resulta que cuando nos paramos a descansar, justamente estábamos parados sobre una Botrus. Pero la más emocionante para mí de todas está el tema de la laquesis. Es una víbora que probablemente está catalogada como la víbora más grande del planeta y que a nivel de veneno pues solamente está superada por pocas especies. Tengo una que me viene a la cabeza que es la cobra, que supera la laquesis, pero realmente es un animal absolutamente magnificente, ¿sí? Es un animal gigante y es un animal que obviamente también tiene en el campo pues un nivel de vanessa importante que lamentablemente... Perdón, te interrumpo un momentico porque recuerdo, y ustedes recordarán que en uno de nuestros capítulos, cuando hablamos con el biólogo Elson, nos hablaba de esta especie y se refiere al verrugoso, la cáscara de piña, una serpiente que incluso Elson nos contaba que estaba amenazada porque está muy asociada a zonas conservadas de bosque. Quería como aclararle a las personas de quién estamos hablando, y es esta cáscara de piña verrugoso, cuya especie, como dice Ernesto, es la quesis, que puede ser en Colombia la quesis muta o la quesis acrocorda, pero que realmente es un animal muy bello, imponente, y sigan hablando de esta Sí, yo realmente es que la definición para mí de esta especie es magnificencia. Realmente es un animal absolutamente hermoso, una importancia también desde el punto de vista de los ecosistemas grandísima, pero que lamentablemente también cada encuentro que tiene con el ser humano termina en su muerte, porque la reacción inmediatamente de la persona es sacar su machete y
matarla. Es súper importante esto porque yo hace algún tiempo, 3 años en particular, vengo persiguiendo una especie, es la Lachesis muta y la Lachesis acocorfa. Son dos especies de Lachesis que viven en Colombia y pues tienen un interés muy particular para mí. La verdad es que en algún momento, que fue por allá como en octubre del 2023, estuve muy cerca de fotografiar una, pero lamentablemente cuando ya yo estaba a punto y a 2 horas solamente de distancia de este lugar, de esta población donde podía fotografiar la laquesis, me llamaron a decirme que la laquesis la habían matado. Entonces fue un momento muy triste y casi siempre que se escucha acerca de una laquesis, pues la laquesis, la noticia es que la mataron. Digamos que aquí hay una historia que entremezcla la tristeza y la felicidad para mí, porque la primera vez que yo realmente vi una laquesis fue el 31 de diciembre del año 2024. 1 de enero del 2025, es al inicio de este año. Yo estaba en Verdeyapo, Cauca, y ya veníamos más o menos a las 7 de la noche caminando hacia el lugar donde yo me estaba hospedando después de haber estado intentando fotografiar algunas aves en particular, y yo vi algo que se movía en la carretera. Pues cuando acudimos a ver de qué se trataba con la linterna, nos dimos cuenta que era una víbora, pero la víbora había una moto pasado por encima de ella. Entonces la víbora estaba sufriendo. En este momento mi guía Hilbert Navia me dijo que llamáramos a una persona. Esta persona es una chica que se llama Isa. Lamentablemente pues la víbora estaba muy muy mal herida, estaba sufriendo y pues lamentablemente se debió sacrificar. Sin embargo, la buena noticia es que en ese momento yo conocí que tanto Isa como un señor que se llama Francisco lideran aquí en esta vereda, en la carretera entre Pitalito y Mocoa, un grupo que se llama la Lachesis muta, que se dedica a rescatar para salvaguardar esta especie y otras especies de víboras que viven en la zona. Entonces lo que sucede actualmente es que cuando alguna persona de la comunidad o de las veredas vecinas sabe o encuentra una víbora de estas, llaman a tanto a Francisco como a Isa, ellos acuden al lugar, rescatan la víbora y luego hacen un recorrido de varios kilómetros para llevarlo a una reserva que se llama el Túnel del Dragón Verde. Maestro, yo te interrumpo el momento porque eso que está diciendo es excepcional respecto a la actitud que normalmente las comunidades tienen respecto a las serpientes. En esa historia, ¿conoces el origen de esa intención de estas personas en conservar las serpientes? Porque no es algo que podamos ver en el país y que hayan grupos de personas que quieran salvar las serpientes. ¿Sabes por qué ellos iniciaron esta acción? Bueno, realmente no sé, no le he preguntado cuál es la particularidad, pero yo sí puedo advertir ya en las varias veces que me he reunido con ellos, que los he acompañado, es que específicamente estas personas y estas familias tienen un gran amor por la generalidad de las especies. Se dedican gran parte de su esfuerzo, yo diría que el 97-98% de su esfuerzo está en proteger estas especies, pero ellos también han rescatado otros animales. Y pues ahí entiendo que hay dos reservas, una reserva que se llama Verde Yaco, que es como de toda la comunidad, y una segunda reserva que es el túnel del Dragón Verde, que es el del señor Francisco, en donde ellos llevan ahí los animales y los liberan y pues viven en un ambiente absolutamente tranquilo y pues obviamente tienen todas las condiciones para también estar alejados de la comunidad y que no hayan accidentes. Entonces yo pienso que el origen de eso básicamente es el amor que tienen por todo el entorno natural y por las especies de su zona. De acuerdo, maestro. Sigamos entonces con la historia ya detrás de este momento que tanto esperaste, que es fotografiar un verrugoso o una laquesis. Buena pregunta porque tengo que conectar obviamente con el movimiento triste cuando yo veo esta laquesis ahí muriendo, ¿cierto? Que termina en su sacrificio porque pues obviamente ya era un animal que no iba a sobrevivir. Pero en ese momento conozco a Isa, me cuentan de su proyecto y me dicen que no me preocupe, que en el futuro cuando encuentren una laquesis nueva me van a llamar. Y pues realmente eso ocurrió, es que más o menos a finales de febrero me llaman, me dicen que han encontrado un verrugoso. Yo simplemente, de verdad, honestamente, no quería como ir a Verdeyaco, ver la víbora ahí y simplemente fotografiarla, digamos un poco como fotografiarla y ya. Sino que yo realmente desde que conocí ese proyecto, yo dije, yo quiero ir con ellos a la liberación, porque quiero conocer el túnel del Dragón Verde. Básicamente lo que hicimos fue ponernos de acuerdo, yo les pregunté cuándo era la fecha de liberación, ellos me dijeron que era un domingo, y yo lo que hice fue dirigirme hacia Verdeyaco,
para acompañar ese proceso. Entonces llegué un sábado ahí, preparé todo y el domingo salimos a las 4 de la mañana desde Verdeyaco, desde lo que podía denominarse como el casco urbano, y luego ya hicimos el cruce hacia la zona de la Liberación. Ahí nos demoramos unos 10 minutos, 15 minutos yendo entre el bosque, pasando un par de cañadas, porque ellos lo que consideran es que eso es como una frontera natural entre la casa y la zona donde liberan las víboras. Y ahí ya hicimos la liberación, fue magnífico porque esta víbora tenía unos 2,5 metros más o menos, muy grande. Ellos me decían que era una, si no la más grande que habían liberado, era una de las más grandes, pero realmente un animal absolutamente, vuelvo a decirlo, magnificente, porque realmente es la impresión que yo me llevé. Muy tranquila también, ella inmediatamente la liberaron, lo que hizo fue enroscarse y pues ahí en esa zona empezamos a hacer el trabajo. Duramos trabajando aproximadamente unos 40 minutos y realmente pues no había que hacer nada porque ella misma automáticamente se enchipó ahí y eso era todo lo que necesitamos para fotografiarlo. Casi al final ella se dirigió pues como a una raíz y se quedó ahí ya y nosotros lo que hicimos fue regresarnos 10 kilómetros, que esa fue la caminata, y estuvimos alrededor de las 3 de la tarde nuevamente en el casco urbano. Ahí ya me despedí de mis amigos. Fue súper emocionante haber conocido el animal y haber compartido con ellos, impregnarme de ese amor y del objetivo que ellos tienen de proteger cada especie y cada vida de estos animales que son tan importantes para los ecosistemas. Maestro Ernesto, realmente es un honor tenerlo acá con nosotros. Es inspirador conocer todas estas historias detrás de una fotografía, porque hay personas, hay ecosistemas, hay biodiversidad, pero lo más importante, un mensaje. ¿Cuál es su mensaje desde aquí, desde la fotografía, desde el naturalismo que está en usted, para las personas del común, pero también para las personas que les gusta la fotografía? Yo podría decir y podría resumir mi mensaje en una palabra que sería educación. Y es que puede llegar a ser controversial que yo venga, me siente aquí o vaya a algún lugar, intente fotografiar un animal de esta naturaleza que puede llegar a ser peligroso en el encuentro con el ser humano. Puede ser controversial en el tema de que probablemente mucha gente diga, ah, Ernesto, pero es que usted habla muy fácil y muy bonito de la belleza y todas estas cosas, pero usted no es el que tiene que convivir con ellas. Y educación nace no solamente de la comunidad, de la necesidad de que la comunidad también diga, es que yo tengo que prepararme, tengo que educarme, tengo que conocer, sino también del entorno de la gente que visita esas comunidades y de las empresas que también pueden apoyar los esfuerzos en educar a las personas que viven. ¿Para qué? Para hacer que cada encuentro con esto no termine en la muerte del animal y tampoco termine en un accidente ofídico y que hacia el futuro obviamente podamos estas especies que están tan amenazadas, que podamos conservarlas y que puedan seguir estas especies también contribuyendo a la riqueza del ecosistema y obviamente al papel fundamental que cada una de estas especies tiene en esos ecosistemas. Ernesto Obando, fotógrafo de naturaleza, una persona que ha recorrido el mundo registrando no solo las serpientes, sino toda la biodiversidad. Maestro Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos en el camino de la serpiente y muchas gracias por transmitirnos esa pasión por la biodiversidad y por estos animales tan fascinantes. No, la verdad que el agradecimiento es mío. Muchas gracias por invitarme aquí, lo hago con mucho gusto y en especial para entregar el mensaje a la gente de que realmente Colombia es un país absolutamente biodiverso, pero esa biodiversidad la tenemos que conservar y la conservación, la responsabilidad y la obligación es de cada uno de nosotros. Y ustedes no se pueden perder nuestro último capítulo. Estamos terminando este recorrido por el camino de la serpiente, pero acá no termina todo. Este camino abre las puertas a una visión diferente sobre las serpientes y necesitamos que muchos se sumen a esta propuesta de conservación. Nos vemos en el último capítulo en donde hablaremos del futuro de las serpientes, la conservación y la sostenibilidad de estos maravillosos animales. Nos vemos en el camino de la serpiente.